Buenos días y bienvenidos a todos a este nuevo culto online de la Iglesia Evangélica de Colmenar Viejo y Manzanares. Un saludo muy fuerte a todos los hermanos de nuestra iglesia y también damos la bienvenida a todos aquellos que nos seguís a través de este canal desde cualquier parte del mundo. Vamos a comenzar con algunos anuncios y lo que tenemos encima ya es el pedido de calendarios para el año que viene. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, cada año hacemos un pedido de calendarios de Laguna Semilla, lo que coloquialmente lo llamamos los calendarios de taco, que son los calendarios en los que viene una hojita, una meditación con un pequeño texto para cada día, y aparte de ser de ánimo para todos los hermanos y ayudarnos a meditar y a poner nuestra mente en las cosas del Señor, a recibir ánimo y aliento también de su palabra, pues también son una buena herramienta, un buen medio para dar testimonio. Así que todos aquellos que queráis pedir estos calendarios tenéis que poneros en contacto con Carlos, porque próximamente va a realizar el pedido. También tenemos un anuncio especial, y es que después de que muchos habéis preguntado sobre esto, pues al final ha llegado la respuesta. Como sabéis, y todos habéis visto por la televisión, la situación terrible que se está viviendo en La Palma por causa del volcán. Muchos preguntasteis si se iba a recoger alguna ofrenda o si había algún medio para participar y ayudar a los hermanos o las personas que están allí en necesidad. Bueno, pues ya hemos recibido la información de la FIDE, en el grupo de WhatsApp hemos mandado el vídeo del pastor de allí, de la iglesia de La Palma, dándonos un poco la explicación de la situación que viven y las necesidades que tienen. Y todos aquellos que queráis participar con una ofrenda, pues vamos a estar recogiendo este domingo y el que viene una ofrenda especial para apoyar a los hermanos de La Palma y el ministerio que están llevando allí de ayuda a toda la gente necesitada. Así que vamos a recoger esa ofrenda durante esta semana y la que viene, y lo vamos a mandar a la FIDE, que va a mandar todas las ofrendas de todas las iglesias que quieran participar para hacérselas llegar a la iglesia de La Palma. Próximamente, el sábado 27 de noviembre, habrá reunión de señoras, y esta vez va a ser en la iglesia de Manzanares. Así que todas aquellas que tengan plazas en los coches disponibles y todas aquellas que tengan necesidad de una plaza, o sea que no tengan un medio de transporte, pónganse en contacto con la hermana Rocío, que ella es la que va a estar gestionando esta situación. Así que el día 27 de noviembre, ese sábado, va a haber reunión de mujeres en Manzanares. Como sabéis, son unas reuniones muy edificantes, donde hay tiempo para hablar, para compartir y también para aprender algo más de la palabra, y donde se puede llevar a cualquiera de vuestras amigas invitadas o conocidas para poder tener un tiempo también de testimonio. Y también tenemos una conferencia de la FIDE que va a ser el día 20 de noviembre en Palencia, en la iglesia de Palencia. Y tiene el tema de esta conferencia la evangelización post-COVID, la evangelización post-COVID. Así que todos aquellos que estén motivados y animados para seguir evangelizando en estos momentos difíciles, o queréis herramientas para realizar esta evangelización, o queréis empezar a alcanzar a la gente que está a vuestro alrededor y no sabéis muy bien cómo hacerlo, pues es una conferencia donde se van a impartir herramientas y donde se va a enseñar las nuevas posibilidades que tenemos en estos tiempos que estamos corriendo para evangelizar a la gente que está a nuestro alrededor. Y nada más, recordaros las reuniones que tenemos durante la semana. Los martes en Colmenar y los miércoles en Manzanares a las 8:30 tenemos el tiempo de estudio y oración. Y si no puedes asistir a ninguna de estas reuniones, pero te gustaría participar, pues los jueves también tenemos esta misma reunión online. Durante la semana se va a colgar el vídeo, el mismo vídeo del estudio que se está dando en Colmenar y Manzanares. Se va a colgar online, de tal manera que está accesible para todos, puedes verlo cuando quieras. Y si quieres participar, en la reunión de los jueves tenemos un coloquio, un tiempo donde comentamos y compartimos nuestros pensamientos y cómo nos afecta el tema que estamos estudiando. Y luego, pues, por supuesto, pues tenemos un tiempo para la oración.
Los jueves en Manzanares y los viernes en Colmenar tenemos la reunión para los niños. Están siendo reuniones muy buenas y están animándose muchos niños. Los niños están animando a otros niños, sus amigos y conocidos para que asistan. Así que os animo a participar, a que llevéis a vuestros hijos y los padres que también os involucréis y os comprometáis con este ministerio que es tan importante, ¿no? El de dar un buen alimento espiritual a nuestros hijos y además de ser un tiempo divertidísimo con canciones, juegos, manualidades y por supuesto la palabra de Dios. Y los sábados por la mañana, para los más madrugadores, también tenemos una reunión que está siendo buenísima. Está siendo un tiempo muy especial. Los sábados por la mañana a las 6:30, el hermano Nico hospeda la reunión online por Zoom de la reunión de oración, ¿no? Y está siendo muy bueno porque se conecta gente de diferentes iglesias y tenemos la oportunidad de a primera hora de la mañana pues orar con personas que no tendríamos la oportunidad de hacerlo normalmente, ¿no? Así que también os animo a que participéis de este magnífico tiempo que son el tiempo de oración los sábados por la mañana a las 6:30. Y por último, pero no menos importante, pues cada domingo nos estamos reuniendo en la iglesia de Manzanares a las 11, los domingos está la escuela dominical y a las 12 el culto, y en la iglesia de Colmenar Viejo tenemos a las 10 el culto, a las 10 de la mañana, y a las 11:30 la escuela dominical para niños y adolescentes. Y por supuesto, pues cada domingo vais a encontrar en este canal pues un nuevo culto donde tenemos la oportunidad de alimentarnos de la palabra del Señor. Hasta aquí todos los anuncios, que no son pocos, y antes de pasar a la alabanza me gustaría introducir un pequeño pensamiento, ¿no? Me gustaría compartir con vosotros unos versículos, solo dos, que están en el Salmo 121. Salmo 121, versículos 1 y 2. Y dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde me vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada vez que leo este salmo me recuerda una de las situaciones de las que vivió David antes de ser rey. Como sabéis, Saúl le andaba persiguiendo y buscando su vida. Era una amenaza para él y para su reino, ¿no? Para su dinastía. Sabía que David iba a ser el próximo rey y andaba persiguiéndole. David tenía que refugiarse en cuevas y andar por el desierto, pasarse a los enemigos. Pero en una de estas situaciones, Saúl iba con su ejército muy cerca de David, iba con los hombres escogidos, o sea, la parte más importante del ejército, iba persiguiendo a David por una parte de un monte, y David y sus hombres iban corriendo por la otra parte del monte, por la parte de detrás, ¿no? De tal manera que tarde o temprano le iban a dar alcance, ¿no? No había mucho donde esconderse. Y me imagino a David levantando su vista, mirando el monte, y mirando pues un lugar prácticamente desierto, con arbustos, piedras y polvo. Y en ese momento David podía pensar: ¿de dónde vendrá mi socorro? Este Salmo, el 121, no conocemos el autor. No sabemos si David fue el autor, lo tenemos como un salmo anónimo. Posiblemente era uno de los salmos que cantaban los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén. Pero el salmista aquí se centra en lo importante. Cuando hay una situación difícil, cuando nos encontramos en peligro o en necesidad, cuando estamos pasando por pruebas, nosotros también podemos alzar los ojos a nuestro alrededor y podemos ver las cosas que han sido creadas. Allí donde pongas tu vista está la creación de Dios, ¿verdad? Y podemos correr el riesgo de poner nuestros ojos en las cosas creadas, en nuestros recursos, incluso en nuestros amigos, en vez de poner los ojos en quien puede dar la salida, que es el Creador. En esta situación en la que vivió David, realmente desesperada, cuando parecía que ya no había posibilidad de escapar, Dios hizo que llegara un rumor al rey de Saúl, ¿no? Que venía otro rey a atacarles, que tenían que irse de allí. Y en ese momento tan crítico dejaron de perseguir a David y se fueron. Un milagro, ¿cierto? No caigamos en poner la vista
en las cosas creadas, en la creación, y pongamos la vista en el Creador, en el Dios de lo imposible. No tengamos la tentación de buscar la solución en nuestras propias fuerzas, sino descansemos y dejemos todo en manos del Creador, el Dios de las cosas muy difíciles, el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros. Porque Él tiene su vista sobre los justos. Para Él ninguna de nuestras situaciones son ajenas. Y cuando nosotros le ponemos como primera opción y le damos lugar, Él va a obrar. Vamos a ver su mano obrando en nuestras situaciones. Quizás no siempre va siendo quitando la situación, pero seguro que nos va a dar la fuerza, el valor, la entereza, la paz y el gozo para pasar por en medio de ellas, sabiendo que el Creador, el dador de la vida, tiene sus ojos sobre nosotros, que sus manos están rodeándonos y que Él nos ama porque somos su creación. Y no solo eso, si has confiado en Jesús como su Salvador, eres su hijo. Y tiene el amor como lo tiene el Padre por sus hijos. Así que este es un motivo real de alabanza. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y la tierra. Así que vamos a pasar un tiempo donde vamos a alabar y vamos a recibir la palabra de nuestro Creador y de nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso. Padre nuestro, te damos las gracias porque te reconocemos que no hay otro Dios. Solo tú eres Dios. No hay otro en que podamos refugiarnos. Podemos intentar buscar cualquier otra cosa, pero solo tú eres el Salvador, Creador y Salvador. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, a pesar de que muchas veces no pongamos la vista en ti, que es lo importante, tú sigues obrando, Señor. Tú sigues protegiéndonos. Tú sigues teniendo un plan para cada uno de nosotros y sigues haciendo la obra en nosotros. Por eso hoy te queremos reconocer como lo que eres, Señor. El Dios creador, el Dios salvador, la única verdad. Queremos que nuestras alabanzas y la meditación en tu palabra sea agradable a ti y te honre, te glorifique, te eleve, Señor. Y también, Señor, te pedimos que disponga nuestro corazón para recibir de tu palabra, Señor, para llenarnos del alimento espiritual, Señor, que tanto necesitamos. Dejamos todo este tiempo en tus manos pidiendo tu bendición en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria.
llorarían de Jesús si las flores cantaran, cantarían de su luz si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, que nunca se acaba. Si las piedras hablaran, hablarían de Jesús. Si las flores cantaran, cantarían de su luz. Si los árboles lloraran, llorarían al mirar a este mundo que rechaza la verdad. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba. Yo quiero subir a las montañas y gritar en voz alta que tú vives, que tú amas, que tu amor nunca se acaba, nunca se acaba.
sueño alcanzado. Es un sueño que nace en tu amor. Cada frase, cada historia, cada estrella con su luz, cada cosa que has creado me recuerda que eres tú. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Los montes a los valles, de los ríos hasta el mar, cada mano que se extiende ofreciendo paz, cada acto compasivo es la huella de tu voz, cada rayo de esperanza es reflejo de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Mientras haya aliento en mí, hablaré de tu amor. Si me quedo sin palabras, hablaré con lo que soy. Cada día al despertar, le daré gracias a Dios. Mientras dure mi existir, hablaré de tu amor. Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz. Tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor. Tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vino, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy, Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo, solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por
por ti, es por quien vivo, te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy, con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Bueno, hermanos, pues vamos a abrir la palabra de Dios, la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 15. Como sabéis, estamos viendo el tema de la armadura de Dios, esas partes tan importantes de la armadura que debe llevar un cristiano. Así que vamos a ver hasta dónde hemos llegado. El versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Recordamos que hemos estado viendo hasta ahora, pues, qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos en estas guerras espirituales, en esta lucha, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Luchamos o esperamos? Pues el apóstol Pablo está bien claro en estos versículos y es lo que debemos hacer, ¿no? Estar firmes, resistir, manteneos firmes, esperad, ¿no? Luego, pues, nos anima a tomar toda la armadura de Dios para poder resistir a estas acechanzas del diablo, y sobre todo, pues empieza a detallar cada una de las piezas de la armadura, y con la primera que empieza es el cinturón de la verdad, ¿no? Aquel cinturón que sujeta toda la armadura y hace que esa armadura esté bien sujeta a nuestro cuerpo y nos pueda proteger. Después tenemos la coraza de la justicia que protege todos estos órganos vitales como el corazón, los pulmones, ¿no? Todo el pectoral y la espalda, y nos protege para no recibir ninguna flecha, ningún golpe ni nada por sorpresa y acabar heridos, ¿no? Y llegamos a ver ahora mismo, pues, los calzados de un creyente, ¿no? El apresto del Evangelio de la paz. Así que vamos a calzar nuestros pies, hermanos, con el apresto del Evangelio de la paz y ver qué realmente, pues, hace para nosotros o cómo nos beneficia, cómo nos protege, ¿no? Recordamos que Pablo, cuando escribió esta epístola, pues estaba en la cárcel. Y el ejemplo que tenía de cómo se vestía un soldado romano y lo que llevaba un soldado romano, pues era justamente el soldado que le custodiaba a Pablo durante las 24 horas del día. Es decir, que tenía, podríamos llamarlo un maniquí, ¿no? Un maniquí que él podría, pues, tomar todos esos ejemplos de la armadura que el soldado romano llevaba puesta, ¿no? Aquella armadura que precisamente sirve en la vida del creyente, ¿no? Mirándolo por el lado espiritual, ¿no? Así que mientras Pablo escribía esta carta, pues escribía sobre la armadura de Dios y miraba a ese soldado romano, ¿no? Y los zapatos del soldado romano eran como unas sandalias, pero mucho más grandes, ¿no? Y estaban hechas de varias capas de piel de vaca, y además de eso, pues en las suelas de la sandalia tenía un montón de clavos
de hierro, ¿no? Digamos que los zapatos del soldado romano eran como los zapatos de los futbolistas de Real Madrid, de Barcelona y todo eso, ¿no? Que tienen esos crampones para que tengan estabilidad a la hora de correr, a la hora de chutar y todo eso, ¿no? Pues esas sandalias al soldado romano le servía para eso, le daba toda la estabilidad necesaria en el campo de batalla, ¿no? Porque tenía esos clavos de hierro y de esa manera cuando pisaba se mantenía estable, se mantenía firme, ¿no? Y sobre todo pues en el momento de la lucha tenía una estabilidad muy buena y era muy difícil de derrotarlo, ¿no? Un par de sandalias de esas podrían pesar hasta 1 kilo, ¿no? Por los clavos y la piel que llevaba y todo eso. Y también pues usar esas sandalias pues tenían una ventaja importante. Si hubieran usado botas, tal vez no tenían tanta movilidad, tanta ventilación y podrían herirse más fácilmente, ¿no? Pero usando sandalias, realmente lo que conseguían es que el pie esté prácticamente ventilado y no se podría formar ninguna herida, ¿no? Así ellos podrían viajar largas distancias a lo largo del día sin ningún problema. Y sobre todo, pues el ejército romano era conocido por sus largas marchas que podrían alcanzar hasta 30 kilómetros al día. Imaginaros, de Colmenar a Madrid, más o menos, ir caminando en un día. No es nada fácil, ¿no? Pero vamos a ver realmente qué nos dan estos calzados, ¿no? ¿Qué le da al creyente estos calzados? El calzado en la armadura de un soldado romano vemos que le da estabilidad, ¿no? Y esas sandalias pues le daban esa estabilidad que necesitaba el soldado en la batalla, en la caminata y demás, y además era muy difícil desequilibrar al soldado, ¿no? Porque con esos zapatos, esas sandalias que llevaba, era muy difícil desequilibrarlo, ¿no? Digamos que si un soldado romano se desequilibraba, pues era como si ya estuviera muerto, ¿no? Porque no tenía más remedio, no podría mantenerse firme frente a los ataques, ¿no? Así que la vida de un soldado romano dependía de la estabilidad que daban sus zapatos, ¿no? Y si comparamos eso con la vida espiritual, pues cuando estamos calzados con el apresto del Evangelio, realmente tenemos una gran estabilidad en la lucha de la que habla Pablo en este texto, ¿verdad? Pero lastimosamente muchos cristianos hoy en día pues no tienen una gran estabilidad y se equilibran con demasiada facilidad cuando son atacados por el enemigo, ¿no? Y no es un problema que es de ahora, sino que es un problema que viene desde antes, ¿no? Desde el pasado. Lo vemos en toda la historia de la iglesia, ¿no? En alguna ocasión cuando un misionero cristiano, un hijo de Dios que conocemos y admiramos por el servicio que le da al Señor, propone pues una idea o un nuevo comienzo, pues a veces empezamos a pensar en lo que nos está diciendo y no entendemos realmente lo que quiere decirnos. Es decir, que si no filtramos toda esa información, sea de donde sea que venga, es decir, que aunque sea un hermano
que conocemos, o un predicador que admiramos, o un misionero que creemos que está enseñando bien, pues si no filtramos toda esa información a través de la palabra de Dios, pues podríamos ser engañados, ¿no? Seguramente todos tenemos algún predicador en YouTube, por decirlo así, ¿no? Que es muy de moda eso de escuchar predicaciones en YouTube de gente conocida, de predicadores famosos, y seguramente tenemos pues predicadores que los escuchamos todos los días en YouTube, escuchamos sus predicaciones, pero si no filtramos la información que recibimos a través de esas predicaciones, podemos acabar engañados, porque no todo lo que nos dicen es lo que vale. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 9, Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y realmente, hermanos, hoy en día, con esto de la tecnología, con esto del YouTube, con eso de los cultos online, de predicaciones online y demás, podemos acabar fácilmente engañados. Por eso necesitamos una buena estabilidad, necesitamos estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz para conocer y filtrar esa información y saber si es realmente lo que la palabra de Dios dice o no. Tenemos en todo momento, pues, tenemos que escucharlo, recibirlo, investigarlo y retener lo bueno. No quedarnos con todo y darlo por bueno, sin haberlo investigado, sin haber comprobado que lo que nos están diciendo es conforme a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ¿no? La palabra de Dios no habla muy bien de un creyente, de nosotros mismos cuando no tenemos esa estabilidad en las doctrinas bíblicas, en su palabra, ¿no? Si nos vamos a Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si no tenemos una estabilidad en la palabra de Dios, pues no tenemos constancia, ¿no? Cuando estamos indecisos no tenemos estabilidad, así que debemos aclarar qué es lo que creemos y por qué creemos en la enseñanza de la Biblia, ¿no? Si pensamos que lo que dicen en la iglesia o alguien que yo admiro mucho, yo quiero mucho, es bueno, debemos pensar también si es suficiente, ¿no? Es decir, que no nos conformemos solamente con lo que escuchamos a través de lo que predican en la iglesia o enseñan en la iglesia, o de lo que escuchamos a través de los videos en YouTube, sino que también comprobar e investigar que eso es así. Y eso lo podemos hacer solamente a través de la palabra de Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Por eso ese Evangelio de la paz, es el calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos da esa estabilidad en cuanto a
a los engaños que Satanás puede traer a través de de otras personas, de otros predicadores, ¿no? Así que este evangelio pues nos da esta estabilidad a través de las verdades absolutas que el mismo evangelio ofrece, ¿no? Jesús nos dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no hay ningún camino que valga hacia nuestro Padre Celestial, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. No hay cómo llegar a Dios de otra manera. No hay cómo llegar a su presencia de otra manera, sino a través de su Hijo Jesucristo. Y esa es una verdad absoluta. No podemos cambiarla. No podemos dejarnos engañar de otra manera, ¿no? Cuando seguimos calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, pues tenemos esa estabilidad, ¿no? Así que los soldados romanos son un buen ejemplo que Pablo está utilizando, y vemos que pues ellos en sus luchas, en sus guerras, en sus batallas, en sus caminatas tenían estabilidad, y muy buena estabilidad de hecho, ¿no? Así que ese ejemplo de estabilidad necesitamos nosotros también en nuestra vida. Aunque los soldados romanos iban muy bien armados y muy bien protegidos por la coraza, por el escudo, por el casco, por todo lo que llevaban, si no tenían estabilidad, todo eso no servía de nada, ¿no? Por eso los zapatos les ayudaban a mantenerse firmes, a mantenerse en posición siempre, ¿no? De la misma manera, Pablo pues nos dice que debemos mantenernos también en posición, ¿no? Pongámonos de pie. Como dice en el versículo 11, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese estar firmes no quiere decir estar sentados, acostados o de cuclillas, sino que mantenerse firmes de pie frente a todas esas acechanzas del diablo, ¿no? De la misma manera que un soldado romano se mantenía firme contra los ataques del enemigo. Y en el versículo 14 vuelve a repetirlo: estad pues firmes, manteneos firmes, ¿no? Así que esa palabra, el estar firme, el estar de pie, ¿no? Más bien es un término militar, ¿no? Es un término militar, pero podemos entenderlo de una manera muy sencilla, que es toma tu posición y manténla, ¿no? Aunque pueda parecer un juego, ¿no? Pero si estás jugando algo y tienes que estar en una posición, pues tienes que mantener esa posición, ¿no? Te asignan un recuadro, un sitio, tienes que mantener ese sitio, mantenerte firme, ¿no? Así que simplemente con mantener nuestra tierra, con mantenernos firmes, con los pies bien firmes, pues eso nos da estabilidad. Y esa estabilidad viene a través del Evangelio de la paz, a través de la palabra de Dios. Además de estabilidad, estas sandalias del soldado romano, esos calzados, le daba movilidad, ¿no? Ellos caminaban mucho, como mencionaba, y tenían en muchas ocasiones pues llegar hasta donde acababa el Imperio Romano, ¿no?
esa sandalia, esos zapatos, esos calzados les ayudaban a pasar pues mucho tiempo caminando. Cuando salen a correr, ¿no? Se hace maratón, el maratón benéfico para no sé qué. Cuando se hace un maratón, no se va a ver quién llega primero, sino a ver quién aguanta más, ¿verdad? Un maratón no es lo mismo que un sprint, ¿no? Un sprint es una carrera y tenemos que ver quién acaba primero, quién es el más rápido, ¿no? Pero un maratón trata de ver quién es el más resistente, quién se mantiene firme, ¿no? Así que en una maratón es muy importante el tipo de calzado que llevas, porque de esa manera no te cansas tan rápido y puedes aguantar muchos kilómetros. Así que de la misma manera, pues predicar el Evangelio a los demás y salvarles, por decirles así, enseñarles que hay vida más allá de la muerte, que muchos no conocen eso, ¿no? Piensan que con la muerte todo se acaba, pero sabemos que todos aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, tendremos una vida eterna a su lado, ¿no? Así que después de la muerte hay algo más y mejor para nosotros. Así que predicar el Evangelio y salvar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, pues es una actividad duradera y no de velocidad. Es decir, que no podemos hacerlo en 2 predicaciones, no podemos hacerlo solamente hablar un día con la persona que tenemos al lado a un café, ¿no? Sino que es algo duradero. Tenemos que ser constantes en ello. Así que los calzados nos dan la movilidad necesaria para ir hasta el final y no caer en el camino por el cansancio, ¿no? Hay un ejemplo de Adoniram Hudson, que calzó sus pies con el apresto del Evangelio y eso lo hizo ir hasta el final de su meta, ¿no? Adoniram Hudson era un misionero estadounidense que fue enviado a Birmania a predicar y sufrió muchas cosas, ¿no? Fue encarcelado, perdió a su mujer y a su hija, se volvió a casar, volvió a perder a su mujer y a sus hijos y pasó mucho tiempo en la cárcel, estuvo enfermo y sufrió muchísimo. Pero nada de eso le impedía a seguir a Dios y a seguir haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Él pues no miró su situación actual con ojos humanos, sino que eligió mirar a través de la prisma de la esperanza del Evangelio, de la paz, ¿no? Y le dijo en una ocasión a un compañero de prisión: es posible que mi vida se salve. Si es así, ¿con qué celo continuaré mi trabajo? Sino su voluntad se hará. La puerta estará abierta a otros que harán mejor el trabajo. Lo que realmente pasaba es que él entendió que su propósito y futuro no era el consuelo y la prosperidad en esta tierra, sino que su futuro era ser una semilla dispuesta a morir por lo que Dios le había llamado, para que su propósito llegue a cumplirse en la vida de los demás, ¿no? Y sobre todo, pues proclamar el Evangelio en la tierra donde le habían enviado, ¿no? Así que él estaba en la cárcel, no podía hacer mucho, fue liberado
llegó a abrir 63 iglesias, plantó 63 iglesias en ese país tan cerrado y hostil, y consiguió ver a 7.000 personas bautizadas. Pero en todos estos años, 38 años de servicio, no le fue fácil, ¿no? Después de salir de la prisión nunca se recuperó físicamente, ¿no? Estaba enfermo, había sido torturado, perdió a su mujer, a su hija, también se volvió a casar, perdió a su segunda mujer, a sus hijos y demás, ¿no? Y todo eso, pues, al final afecta, pero vemos que al haber estado calzado con el Evangelio de la Paz, con el apresto del Evangelio de la Paz, pues le dio esa movilidad y esa estabilidad para ayudarle a avanzar a pesar de la dificultad que llevaba el camino, ¿no? Así que es muy importante pues tener en cuenta que el calzado del apresto del Evangelio de la Paz, además de esa estabilidad que necesitamos en nuestra lucha, en nuestro caminar, también nos da la facilidad de movernos, una facilidad que nos permite atravesar cualquier tipo de tierra, cualquier tipo de situación sin cansarnos, ¿no? Y además de todo eso, nos da también protección. Durante esas guerras militares, esas guerras romanas, pues había una práctica militar muy común. Y es similar a lo que es el terreno minado de hoy en día, el terreno lleno de minas, ¿no? En aquella época se plantaban como palos, como, digamos, palos afilados, ¿no? Punzantes hacia arriba, para que cuando los soldados pasaran por ahí, pues se clavaran esos palos, esas astrillas, ¿no? en los pies, y se podrían hacer mucho daño, ¿no? Eran unos palos muy afilados, bien metidos en la tierra, para que tampoco se vean, ¿no? Y cada vez que pasabas por ahí, si no prestabas atención o si no tenías un buen calzado, evidentemente te hacías daño en cuanto pisabas, ¿no? Es como ahora mismo, pues como decía, el campo de minas. Evidentemente, si pisas una mina y explota, mueres. En este caso, mueres igual, pero de una manera distinta, porque pierdes la estabilidad, pierdes la movilidad, pierdes la protección a la vez, porque no te puedes proteger si no estás estable, si no estás firme, y eso te lleva a la muerte, ¿no? Así que esa táctica era muy efectiva, porque si el pie de un soldado atravesaba esa madera, ese palito, pues, o ese palo, el soldado no podía caminar. Y si no podía caminar, no era efectivo, no valía para nada, ¿no? Inclusive podría acabar muerto en el instante, porque los enemigos los mataban, los atacaban y demás, ¿no? Así que a través de esos ejemplos lo que vemos es que el calzado de un soldado es muy importante, ¿no? Y de la misma manera, el tener un calzado adecuado también es importante, ¿no? Por eso, si no tienes un calzado adecuado, estás derrotado e incluso puedes morir, ¿no? Los soldados romanos estaban protegidos siempre, y cuando caminaban, pues el calzado evidentemente era adecuado para lo que tenían que hacer, ¿no? Y de la misma manera, nosotros también estaremos protegidos de los ataques del enemigo.
¿no? Cuando caminamos con esos calzados del apresto del Evangelio de la paz en nuestros pies, ¿no? Y para poder predicar este Evangelio de la paz, pues necesitamos paz, ¿verdad? Necesitamos paz con Dios. Cuando entendemos esta realidad, pues podemos combatir los ataques de Satanás. Cuando trata de decirnos que no somos suficientemente buenos para Dios, pues cuando trata de convencernos de que Dios no nos acepta a causa de nuestros pecados, pues nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Por la fe que tenemos en nuestro Señor, también tenemos paz con Dios, ¿no? Si vamos a ver Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, versículos 1 y 2, ¿no? Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ¿no? Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto tenemos paz con Dios, así que aunque el enemigo nos diga que no somos suficientemente buenos para Dios, o que Dios no nos acepta a causa de nuestros pecados, pues eso es una gran mentira, ¿no? Y debemos confiar en Dios, debemos confiar en Él, acercarnos a Él confiadamente, arrepentirnos por nuestros pecados y pedirle que nos ayude a poder atravesar estas batallas, estas luchas, ¿no? Estos ataques que recibimos diariamente. Tenemos paz con Dios, necesitamos la paz de Dios, ¿no? Y no es necesario, no es suficiente, mejor dicho, tener solamente paz con Dios, sino que también necesitamos esa paz de Dios, ¿no? Y esa paz está disponible, está a nuestra disposición, está a nuestro alcance, ¿no? Si vamos a ver en Juan capítulo 14, versículo 27, nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando tenemos la paz de Dios en nuestra vida, somos fuertes frente al enemigo, frente a sus ataques. Y eso nos protege de todos los ataques que el enemigo pueda traer hacia nosotros, ¿no? De esa manera también lo explica Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Os protegerá. La paz de Dios nos protege frente a estos ataques. Podemos tener paz en nuestros corazones, ¿no? O podemos tener miedo. Tanto una como la otra son enemigos, ¿no? La paz no se lleva bien con el miedo. Así que lo que debemos hacer es desterrar al miedo de nuestros corazones y confiar en lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos ofrece y en lo que Dios hace por nosotros. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Dios, caminamos por fe, no por vista, ¿verdad? Caminamos por fe, no por vista. Así que dejemos a Dios que haga lo que quiera en nuestra vida para que así podamos pues tener esa paz que Él nos da, ¿no? Así que, ¿por qué no pensamos en ello? ¿Por qué no tomamos un momento y sacamos una lista, escribimos una lista de las cosas que nos causan miedo, de las cosas que hacen que tengamos miedo en nuestra vida, ¿no?
y luego pues podemos buscar la respuesta de Dios a estos miedos, a estos temores que podemos tener. Y si llenamos nuestra mente, nuestro corazón con versículos de la Biblia, pues cuando entra un miedo, una situación que nos pueda traer miedo, pues recordemos esos versículos que nos puedan dar ánimo, nos puedan dar la paz de Dios y nos puedan proteger de esos ataques del enemigo. Además de eso, pues necesitamos también tener paz con la gente. Cuando llegamos a entender lo que Pablo dice en este texto, cuando dice que no luchamos contra que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pues quiere decir que nuestra lucha no es contra nuestro hermano, no es contra nuestro amigo, no es contra aquellos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Si vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 18, nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ¿no? Porque el Evangelio de la paz, el apresto del Evangelio de la paz, esos calzados que llevamos en nuestros pies, nos convertirán en pacificadores, ¿no? Como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Aquellas bienaventuranzas, hay una que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que los soldados romanos en tiempos de guerra estaban siempre listos, siempre preparados. No se quitaban las sandalias ni siquiera para dormir, ¿no? Nosotros hoy en día estamos en una guerra, hermanos. No la vemos, tal vez, no la reconocemos, pero estamos en guerra. Así que debemos aprender a estar siempre listos en todo momento para compartir el Evangelio de la paz con todos aquellos que encontramos en nuestro camino. Y así conseguir también defendernos de esos ataques del enemigo, ¿no? A través del Evangelio de la paz. Así que tomemos toda la armadura de Dios, hermanos. Cada una de las piezas de la armadura es importante, tanto el cinturón, tanto la coraza, como inclusive los zapatos que acabamos de ver. Y no dejemos ninguna de estas cosas fuera de nuestra vida, porque son necesarias para poder defendernos contra los ataques del enemigo, para poder mantenernos firmes y resistir a estos ataques. Amén. Bueno, hermanos, hemos terminado ya el culto, así que vamos con una oración. Señor Padre, gracias por este día, gracias por tu cuidado, gracias porque hoy nos has bendecido con un día más de vida. Y Señor, hoy domingo te damos gracias por esta palabra, por este tiempo de comunión, aunque sea virtual. Señor, podemos vernos, podemos saber de nosotros y te damos gracias por lo que nos permites. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo de escuchar tu palabra, de alimentarnos un poco más y gracias por habernos hablado en este tiempo. Te pido, Señor, que vamos a aplicarlo en nuestra vida, que sea útil para nuestra vida, que no solo se quede en este tiempo, sino que podamos ser luz también con esto.
También, Señor, te pido por los enfermos, por los enfermos de nuestra iglesia, Señor, que cuides de ellos, que ahora te necesitan de tu sanidad y confían en ello. Te pido que estés con cada uno de ellos y que obres en sus vidas conforme a tu voluntad, Señor. También, Señor, te pido por las personas que también están en riesgo de poder padecer este virus, que sigas cuidándolos como lo has hecho hasta ahora, y que ellos también no pierdan la confianza en ti, que puedan seguir aferrados a ti, porque solo contigo somos fuertes. También, Señor, te pido por esta semana que sea de bendición, que estés con nosotros, que cuides a cada uno de nosotros y que podamos seguir teniendo noticias buenas de los que estamos aquí, de los que estamos escuchando tu palabra. Guárdanos y cuídanos, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad. Amén.